Y hoy en Tendencias vamos a saber cómo preparar un currículum vitae impactante para que la persona cuando lea su currículum diga, este es el candidato que yo estaba buscando. Para ello tenemos como invitada a Olenka Quintero, quien es licenciada en Administración Industrial, egresada de la UDO, coach transformacional, coach de carrera, especialista en la preparación de la escogencia de carreras profesionales y universitarias, así como una larga experiencia en recursos humanos y vida. Muy buenos días, Olenka, encantada de tenerte aquí en el programa. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Muy bien, encantada de tenerte nuevamente por acá. Y vamos a comenzar con este tema que es bien, que pareciera muy trivial, pero es muy importante. ¿Cuál es la estructura básica de un currículum vitae moderno? Margarita, cuando nosotros como reclutadores estamos buscando un candidato, generalmente nos llegan muchísimos currículums. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas, si bien es cierto, en la estructura, y te voy a responder cómo va, lo importante es saber que tú haces un currículum es para venderte a tu carrera, a tu profesión, a ti mismo como un profesional, y que estás compitiendo con muchísimas personas. Y obviamente, como decías en la introducción, pues lo importante es destacar entre varias personas. Eso no quiere decir que vas a inventar cosas, que le vas a poner lucecitas y le vas a poner florecitas. No se trata de eso, ¿no? Sino destacar desde el punto de vista de impactar, porque un reclutador generalmente invierte muy poco tiempo. Suponte que estoy buscando un cargo, me pueden llegar más de 100 currículos. Entonces es imposible que tú, veas todos los currículos con detalle, sino que tienes que ver algo que te enganche, ¿ok? Que tú digas, esta es la persona. Entonces es muy importante, primero, que la persona que va a enviar el currículum estudie la oferta laboral. ¿Y qué quiere decir eso? Que se dé cuenta cuáles son las competencias que está pidiendo el empleador y enganchar con tu experiencia para que conecte. O sea, tú tienes que imaginar que es una máquina, una computadora que está haciendo la selección, que no es una persona. De hecho, ya muchas empresas utilizan inteligencia artificial. Exactamente, y programas para seleccionar. ¿Y qué es lo que buscan? Hacer match entre la descripción del cargo que están buscando, que generalmente publican algunas competencias y habilidades que se necesitan, con que hagan match con las competencias y habilidades que tiene el currículum, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo. Ahora bien, en cuanto a la estructura, pues, y son los más importantes, pues, por supuesto, los datos personales, que dependiendo del país para donde tú estés calificando o estés enviando tu currículum, hay unos que le dan más o menos importancia al tema de la edad, al tema del sexo, más sin embargo, en países como los nuestros más latinos, pues sí, algunas ofertas puede decir que te diga de tal edad a tal edad. Pero si no lo dice, pues no tienes por qué incluir ese dato. Entonces, primeramente, datos personales. En esos datos personales, antes era necesario incluir posiblemente la dirección exacta. Más sin embargo, tan importante es eso como colocar tus redes sociales, porque ahorita las referencias y la investigación que hace la persona es que a través publica del Instagram o el LinkedIn, de todos cuáles eso. son tus intereses, etcétera. Entonces estamos los datos personales, tu experiencia laboral, tus datos académicos, los otros datos de actividades complementarias. En los datos académicos ya hay muchos currículums que se llevan foco de páginas porque ponen desde que hicieron kinder, preparatorio, eso está out. No, si tú estás graduado universitario, se supone que pasaste por primaria, y por tienes secundaria. que eliminar eso. Exacto, sí, eso ya se da por sobreentendido. No es necesario incluirlo. El orden en que van esa información también va a depender de tu perfil. Porque si tú eres una persona que tienes una experiencia dilatada, digamos, lo más importante para ti es la experiencia. Y en esa estructura que hablamos al principio hay que incluir como un extracto de quién eres tú, profesional del área de ventas, por ejemplo, ¿ok?
con especialización en productos químicos o productos o producto masivo. Exacto, consumo masivo. Exactamente. Entonces tú haces como un extracto de quién eres tú, ingeniero, y además puedes colocar ingeniero egresado de tal cosa. Ese es, digamos, el aviso luminoso de tu currículum. ¿Okay? Entonces ahí la persona ve, oye, me interesa seguir viendo. Entonces ahí sí vas a detallar. Entonces vas a detallar tu experiencia, si eres de una persona de una dilatada experiencia, en orden cronológico inverso, muy importante. Que todavía veo currículos de personas que empiezan con su primera experiencia de hace 200 años y terminan con la más reciente. Y no, es al revés. Debes colocar la más reciente y luego al final la más antigua. ¿Cuánto tiempo le toma a un reclutador ver ese currículum y que sea impactante para él? 1 minuto y creo que es mucho. Oh, ok, muy interesante eso. Sí, es más, hay literatura que dice que muchos reclutadores a nivel internacional 7 u 8 segundos. O sea, ven, sí, es una ojeada. Entonces, de repente nosotros aquí, como hay una oferta quizás un poco más limitada de personal en este momento, nos tomamos un poco más de tiempo y empezamos a hurgar, déjame ver por dónde conecta con el aviso, ¿no? Entonces de repente te detienes un poquito, pero tampoco. Si tú ves ya 2 o 3 cosas que dices que no, ya pasas al siguiente. ¿Cómo se deben describir las experiencias laborales? Muy importante esa pregunta, porque generalmente nos enfocamos en hacer una descripción de cargo. Por ejemplo, vendedor de la zona de Oriente. Entonces, recorrer los clientes, visitar los clientes, llevar las estadísticas, eso se supone que está dentro de las funciones de un vendedor. ¿Okay? Entonces, lo importante aquí es destacar los logros. ¿Qué son los logros? Los éxitos que has tenido en tu puesto laboral. Entonces, no es lo mismo decir, atendí la zona de Oriente, que decir, logré incrementar la cartera de clientes de tanto de un 20 a un 80. Exactamente. Y si puedes colocar estadísticas, números precisos, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, hay que colocarlo. Eso va a impactar muchísimo más que hacer una descripción de cargo, porque todo el que pasa por ese cargo se supone que tiene esas funciones, es lo básico, pero no es lo mismo cuando tú colocas logros. Okay. Y eso tanto en el área de ventas, en el área administrativa, en el área de recursos humanos. Elaboré el manual de normas y procedimientos del Departamento de Administración y Contabilidad. ¡Wow! ¿Sabes? Entonces, bueno, ya se supone que tú tenías una serie de funciones relacionadas con presentar, administrar los recursos de esa empresa, pero no es lo mismo que además dejaste un manual en esa empresa. Entonces es otro tipo de conocimiento. Yo tengo un currículum en el cual yo hice en una posición de un trabajo por 9 meses de traducir un manual de para fibra de vidrio de un horno de secado. Eso es lo que debería colocar allí. Exactamente. Y ese del inglés al español. Y esa es como tu huella en esa empresa. Este manual lo elaboró o lo tradujo fulanita de tal. Ese es tu aporte a esa empresa. Entonces, no es lo mismo colocar, como te digo, redactar una experiencia, una descripción de cargo, que colocar logro. Igualmente, en la experiencia laboral, si tú vas a enviar un currículum fuera del país, tú colocas... trabajó en la emisora Unión Radio. Ajá, dime, explícame si en España o... Bueno, es posible que sí, pero en otros países posiblemente no conocen el tamaño de esta empresa, a qué se dedica. Exacto. Entonces, es importante colocar, trabajé en esta empresa de tal fecha a tal fecha. Y ahí me detengo, porque veo muchos currículos que dicen, trabajé en tal empresa 3 años. Ajá, ¿cuándo? No, ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Hace cuánto tiempo trabajaste allí? Entonces, ¿qué es lo que yo sospecho? Oye, esta persona posiblemente dejó de trabajar hace muchos años y no quiere que yo sepa que trabajó hace tiempo y dejó de trabajar. Tú puedes sospechar cualquier cosa. No es lo mismo que tú digas de tal fecha a tal fecha. Deja que el reclutador saque la cuenta de cuántos años trabajaste, pero tú tienes que colocar desde tal fecha a tal fecha. Entonces, en relación a la empresa,
¿Qué debes colocar? Esta es una empresa que se dedica a la difusión, etcétera, etcétera, a la información. Un medio de comunicación. Un medio de comunicación, exactamente, que abarca el oriente del país y tiene, o sea, eso lo puedes poner en una descripción chiquitica porque hay que jugar con la forma y con el contenido. Okay. O sea, tan importante es uno como el otro. ¿Okay? Entonces ahí puedes colocar. Es que trabajé en una distribuidora de licores. Ajá, pero esta distribuidora era de tal tamaño. O sea, todo es una línea que diga la descripción de a qué se dedicaba esa empresa y de qué tamaño era. ¿Cómo se puede adaptar un currículo a diferentes tipos de ofertas de trabajo? Ok, también importante. No podemos hacer un único currículum para todas las ofertas que nos ofrecen, porque por lo que te decía al principio, tú tienes que hacer match con la oferta. Posiblemente si estás postulándote a un mismo cargo siempre, bueno, no habrá mucho que modificar, pero si tú eres una persona que tienes competencias diversas, que te has manejado en varios cargos como gerente o como especialista, como asesor, como o sea, has desempeñado varios oficios o varias profesiones dentro de tu campo laboral, y tienes que adaptar el título de tu currículo a esa oferta laboral. ¿Okay? Entonces, sobre todo lo importante diríamos que es el título y ese encabezamiento que te decía, ese extracto. Entonces lo vas a redactar en función de la oferta laboral. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. ¿Están grabando? Sí. ¿Todavía? Ah, ok. Sí. Ahorita vamos a la segunda parte. ¿Y ya pasaron 12 minutos? Aunque usted no lo crea. Yo decía de que voy a hablar. Ah, pues. ¿Cómo se puede destacar? Voy a hacer esta. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se puede destacar un currículo en un mercado laboral competitivo? Y te voy a hacer si yo soy una recién graduada. Ah, muy importante. Sí, chévere. ¿Listo? Y regresamos a su programa Coaching en Actualidad. Estamos hablando en tendencias con Olenka Quintero, quien es especialista como coach de carrera, recursos humanos y como especialista también en la elaboración de los currículums vitae. Olenka, una pregunta. Si yo soy recién graduado, ¿cómo hago yo para someterme al currículum o preparar un currículum que sea impactante y que yo quiera entrar a trabajar? Al mercado laboral. Al principio te decía que si eras una persona de mucha experiencia, empezaras por la experiencia laboral, que es lo que te define ahorita como profesional, y después puedes colocar en segundo plano o a continuación la parte educativa, tu formación. En el caso de una persona que no ha trabajado, sino que básicamente ha estudiado, pues tiene que empezar obviamente por sus estudios, pero también podemos complementarlo con las actividades complementarias que hacía ese estudiante durante su vida estudiantil, que generalmente los colegios tienen actividades complementarias y allí ellos desarrollan una serie de habilidades, tanto técnicas como blandas, que puedes puedes colocarla en el currículo. Entonces es como que hay que estar muy consciente, ¿no? Porque si trabajaste con otras personas, pues supe trabajar en equipo, yo era el que formaba los equipos. Ajá. El liderazgo, también si competiste y hacían competencias dentro del colegio, tanto desde el punto de vista de conocimiento como tanto del deportivas, pues la coloca. Entonces eso ya habla de ti como una persona con potencial. O sea, que no solamente te enfocaste en las materias que te daba el colegio, sino que también participabas en actividades complementarias. Posiblemente también has hecho cursos, tienes otros intereses y pues todo eso es hobby, información. Manejo de herramientas como Word. Eso es súper importante, Margarita. Eso se supone que todo estudiante las redes debería sociales, salir. todo. Sí,
Manejo de redes sociales ya es una habilidad que se toma en cuenta en los currículos. Manejo de todo lo que tenga que ver con Microsoft, las herramientas también. Manejo de hojas de cálculo, súper importante que los estudiantes sepan ya al graduarse manejar una hoja de cálculo o Excel o la que esté más actualizada. O ese curso de SAP. También, eso es importante. También tener esas herramientas adicionales que te complementan y que lo puedes hacer mientras estás estudiando. ¿Qué importancia tiene el diseño y la presentación visual del currículo? También es importante porque el tipo de letra es importante. ¿Cuál recomendarías tú? El Arial es como que el clásico, pero también está otro que se llama Garamond, Georgia. Eso, digamos que hay 3 o 4 tipos de letras que son los clásicos. ¿En qué número? ¿En 12? Puede ser 11 o 12, ¿ok? No puede ser tan grande, tampoco ni tan chiquitico. Hay que manejar muy bien los espacios para que no canse. Es decir, no tienes que tener muchos espacios, pero tampoco puedes tener toda la información amuñoñada, pues, sí, coloquialmente hablando. Porque, bueno, eso facilita también la lectura por paso. Te tienes que pensar que tú se lo estás mostrando a otra persona. No es para ti, es para otro. Entonces tienes que facilitarle las cosas. El uso de subrayado cuando necesites resaltar una información, el uso de la cursiva cuando también quieras destacar una información, o sea, ese tipo de manejo del tipo de letra, del formato, de los espacios, es importante. Hay un tip importante que la Universidad de Harvard recomienda a sus egresados cómo hacer el currículum. Eso se puede buscar en Google, está en inglés, pero digamos hay unas recomendaciones básicas también, inclusive cómo describir los verbos en forma activa. Es decir, hay una serie de recomendaciones y el esquema que utiliza Harvard es muy sencillo. Es tu nombre, una línea con tus datos personales, un título que te describa como profesional, un concentrado, como te decía, educación, experiencia y otras actividades complementarias. Y si es posible, una sola hoja. O sea, 2, ok, si consideras que es muy información importante, sí. Pero si lo puedes concentrar en una hoja, muchísimo mejor. Entonces, tan importante es el contenido como, digamos, la forma de presentarlo, que no apabulle a la vista. ¿Cómo se puede personalizar un currículum para una industria específica? Posiblemente en las empresas que tienen que ver con tecnología o que tengan que ver con creatividad, pudieran tener unas formas diferentes, ¿no? Que llamen la atención. Por ejemplo, si es un creativo, hacerlo como que muy tradicional, posiblemente no hable mucho de cómo esa persona es capaz de presentarse, ¿no? O cómo utiliza su creatividad. Pero tampoco podemos abusar de elementos. Entonces, posiblemente hacer algunos incisos que dé pie a que la persona se vea como una persona creativa, pero no abusar de eso tampoco. No hacerlo interactivo ni nada por el estilo. No, yo hasta la fecha de verdad que me facilita mucho, digamos, que sea una cosa sencilla. Okay, lo importante es que la información que yo te digo esté allí, las fechas, que sea de manera cronológica invertida, que diga las fechas que estudió, los sitios, quién dio los certificados, eso es súper importante. Como te digo, los logros también. Y un tema interesante que lo pasamos por alto son las habilidades blandas y las habilidades técnicas. Explica cuáles son las habilidades blandas y cuáles son las habilidades técnicas para las personas que nos están escuchando en este momento. Las habilidades técnicas son las que se adquieren a través de los estudios, de la formación, inclusive de la experiencia. O sea, tú a través del conocimiento puedes hacer un curso de Excel, un curso de contabilidad básica. Esos son habilidades técnicas. Las habilidades blandas son las que desarrollas a través de tu interacción con las personas, y el autoconocimiento y tu inteligencia emocional. ¿Okay? Exacto.
Entonces, tu capacidad de autodominio, de manejar el estrés, de relacionarte con otras personas, de trabajar en equipo, esas son habilidades blandas que a veces también abusamos de eso, ¿no? Porque en el sentido de que tendemos a repetir, lo vimos en un currículo, nos pareció chévere y lo repetimos en el nuestro. Pero posiblemente te llamen a una entrevista, pero si es un buen reclutador, te va a preguntar, ajá, dime cómo manifiestas tú o qué señales me das tú de que tú efectivamente eres capaz de manejar el estrés. Entonces, cuéntame una experiencia. Entonces, tú tienes que saber defender lo que tú colocaste en el currículo. Eso es muy importante. Le recordamos que estamos conversando con Olenka Quintero, quien es coach de carrera, coach transformacional y licenciada en recursos humanos, en administración de recursos humanos o talento humano, como ustedes mejor quieran llamar. ¿Cómo se puede destacar en un currículo? Ah, no, ya esto lo tenemos. ¿Cómo podemos hacer? Por lo menos en una ocasión me solicitaron una persona que era cocinero, pero resulta que este cocinero, este chef, es geólogo. Okay. Y entonces yo le dije, o sea, mi conocimiento a través tuyo, le dije, mira, tienes que separar ese currículum. De aquí puedes tener hasta 3 currículums porque haces cosas diferentes. Exactamente. Uno que tengas listo como geólogo, lo tienes en inglés y en español para las diferentes ofertas de trabajo que te puedan salir. La otra lo haces en tus conocimientos de cocina. Muy bien. Y el tercero, no recuerdo en este momento qué otra cosa hacía. Y también pienso yo, si no, confírmamelo, que si ustedes hacen alguna actividad filantrópica, ponerla en el Claro, currículo. Totalmente. Ok, vamos con la primera. La persona que, por ejemplo, ese ejemplo que me colocaste, es geólogo y también es chef o cocinero. Está buscando trabajo como chef o cocinero. Él no va a colocar en el encabezado geólogo, ¿sabes? Exacto. Porque entonces la persona que lo va a ver, esta persona no está calificada o está sobrecalificada y como te dije al principio, si yo lo que tardo son 7, 8 segundos en ver un currículo, entonces lo descarto, posiblemente lo descarte. Entonces no es lo mismo que tú coloques si tuviste experiencia o si has estudiado, coloques primero chef cocinero. Y en ese extracto tú puedes colocar chef cocinero con tantos años de experiencia, especializado en, no sé, comida panasiática, exactamente, francesa, italiana, lo que sea. Título universitario, geólogo, egresado de la universidad tal, de la UDO. O sea, ahí está la información. Pero tú vas a destacar, vas a poner por encima lo que a ti te interesa mostrar y lo que le interesa a la empresa que está buscando el profesional, ¿sabes? Entonces hay que jugar con esa información. Luego, si vas a buscar como geólogo, entonces inviertes. No estás mintiendo, sino que estás colocando de acuerdo a los intereses de la empresa. Olenka, las personas que nos están escuchando y que quieran contactarte, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden seguirme por Instagram y contactarme por Vida y Profesión o por mi teléfono, ¿Cuál es? Vía WhatsApp 0412-608-9383. Repítelo, por favor. 0412-608-9383. Bueno, amigos, si no sabían cómo hacer un currículum, ya les di todo el material, todas las herramientas para que sean exitosos y puedan salir a buscar un trabajo donde les puedan dar muchas oportunidades. Así es. Muchísimas gracias, Olenka, por haber aceptado Margarita. la información, la invitación y darnos toda esta información. Hasta aquí, Tendencias.